Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, Campeonato Mundial de Rápidas, en el que pues se enfrentaban en la tercera ronda Abdusattorov con piezas blancas y Fabiano Caruana con piezas negras. Abdusattorov, que de alguna manera fue la sensación de dicho campeonato, ya que derrotó posteriormente, aunque ya he subido las partidas y os las dejo en la descripción, los primeros enlaces que veáis en caso de que no hayáis visto alguna, y la verdad que son tremendas, porque ganó a Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi. Vamos a ver qué pasa con Fabiano Caruana y también otros jugadores muy míticos o legendarios, como por ejemplo Boris Gelfand y algún otro jugador que también os dejo en la descripción las partidas. Además, no os perdáis una inmortal que juega contra Nakamura a ritmo Blitz, por lo tanto territorio Nakamura, y también muy buena. Esta partida a mí me gusta muchísimo, de ahí que la suba. Y ya en el tablero, por parte de Nodirbek a Abdusattorov, C4, apertura inglesa, a lo que Fabiano Caruana responde ocupando el centro con E5, caballo C3. Hemos entrado también lo que se conoce como una siciliana invertida y alfil B4. Tras este ataque al caballo, caballo D5, atacando al alfil, y tras retirarse a E7, Abdusattorov decide coger centro jugando D4. Es verdad que aquí podría ganar la pareja de alfiles, pero tras esta recaptura las negras tienen cierta ventaja en el desarrollo, aunque es verdad que la partida se tendría que seguir jugando, ¿no? Como decimos, D4 ya en la posición, y tras D6 defendiendo el peón de E5, caballo F3, metiendo más presión por parte de las piezas negras. Por parte de Caruana, juega E4 avanzando su peón, atacando al caballo, caballo D2, con ataque sobre el peón de E4, y ahora primero C6. Se ataca al caballo, caballo por E7, ahora sí dama por, ya que así defiende al peón de E4, y tras estos movimientos caballo B1. Es verdad que este caballo ha ido y vuelto, o se ha movido en varias ocasiones, pero no permite prácticamente el control por parte de la dama en el centro, tampoco el alfil que se pueda desarrollar, quizás por su casilla natural, y de ahí que se llevase a B1 para traerlo a C3, ¿no? De momento también por parte de Caruana se juega caballo F6, caballo C3, enroque en corto y alfil F4. Tras estos movimientos, caballo H5, tocando al alfil, este se retira D2, y tras jugar F5, Caruana, como vemos, ganando bastante espacio, tiene bastante movilidad o posibilidades por parte de sus piezas. Perdón, la partida continúa con E3. Además de permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas, aunque sea a E2, hay un ataque directo sobre el caballo. Aquí comentar que en caso de jugar F3 y si las negras capturan, es verdad que se podría abrir la columna G para facilitar el ataque de las blancas por parte de la torre en G1, aunque con este movimiento es perdedor, ¿no? Ya que no hay por qué capturar. Si jugar E3, la dama defiende al peón, y el tema es que para no perder el alfil, si se lleva C1, este peón controla el escape del rey, ¿no? Tras estas jugadas se puede jugar F4 reforzando dicho peón, o incluso antes dama H4 jaque, siendo única G3, y tras caballo por G3 se amenaza a capturar la torre, también descubiertas con jaques, y peón por, también la torre podría estar cayendo, una posición completamente perdedora. De ahí que jugase o que no jugase Nodirbek F3, E3 con ataque sobre el caballo. O Caruana lo retira a F6, y tras alfil E2, alfil E6. Dama B3, reforzando el peón de C4, también tocando el punto de B7, a ver cómo desarrolla este caballo, ya que si el caballo viene a D7, este peón podría caer. Lo vamos a ver un poquito más adelante, y de momento Caruana lleva su caballo a A6, y tras estas jugadas enroque en corto. Abdusattorov es verdad que tiene todas sus piezas orientadas hacia el centro, flanco de dama. De hecho, este alfil choca contra sus propios peones y no controla ninguna casilla del flanco del rey. Quizás solamente este alfil D2, que tampoco tiene movimientos, pero tiene control sobre esta diagonal.
pero tampoco se antoja un ataque fácil, al menos así a corto plazo, por parte de las piezas de Caruana en el flanco de rey. De momento el movimiento que hace es caballo C7, reorganizando su caballo, pero permitiendo la captura en B7. Abdusattorov va por ello y tras esta captura torre a B8. Si pensamos por parte de las piezas negras en pues jugar torre B8 defendiendo el peón de A7, existe, para que esta dama no sea atrapada, dama por C6, y gracias a que este peón de A7 pues está indefenso, en caso de colocar o llevar la torre o atacar a la dama, este caballo defendería la torre de A8, pues esta dama podría escapar o podría movilizarse a A4. Esto de momento no pasa en la partida, sí torre B8, y ahora tras estos movimientos dama por C6. El tema es que si aquí las blancas juegan dama por A7 es cuando esta dama pues queda atrapada, ¿no? Torre A8 con nuevo ataque, dama B7 o dama B6 da igual, y tras torre o traer la segunda torre a B8 existe de momento dama por C6. El tema es que al no existir este peón de A7 pues la dama no tiene refugio en A4 y es donde las piezas negras podrían atrapar a la dama. Podría haber cambio de piezas, y aunque es verdad que por la dama que tienen las piezas negras con 5 peones existe esta torre y 3 peones, 2 de ellos estando pasados, pues bueno, se da ventaja al menos bastante clara para las negras sabiéndolo jugar, ¿no? Quedaría un largo recorrido y bueno, pues muy interesante, con mucho, no obstante, de ver esta posición. No obstante, no se llega a eso, ya que Abdusattorov no captura en A7 y tras dama por C6 la partida continúa por parte de Caruana, infiltrándose en la séptima y ganando un peón y tocando el alfil de D2. Tras estas jugadas alfil C1, la torre tiene que volver con un ataque sobre la dama, y tras jugarse dama A4 viene la segunda torre a reforzar la columna B. Aquí sí que se podría quizás capturar este peón, y tras intentar acosar o atacar a la dama, pues nuevamente esta se podría retirar a A4 y la partida continuaría con la misma ventaja que tienen de momento las piezas negras. No obstante, quizás la idea de Abdusattorov es activar esta pieza, que es verdad que se ha quedado o ha dejado a las torres sin conectar, y lo hace de una manera pues muy bonita, ¿no? Ya que juega C5 atacando a la torre, y en caso de que se retirase podría venir alguna captura por parte de las piezas blancas al peón de D6, y bueno, pues podríamos llegar a una línea similar a lo que pasa en la partida. Tras esta captura por parte de las negras es ahora cuando se juega alfil A3, en la que se clava el peón de C5, la dama se retira a D7 y bueno, se enfrentan las damas, la dama en A4 está defendida, y tras alfil por C5, ganando un tiempo o al menos atacando a la torre, esta vuelve a B2. Tras estos movimientos la partida continúa con dama por D7, caballo con ataque sobre este alfil. Es verdad que está defendido con el peón, pero si las blancas lo permiten quedaría un peón pasado también, pero bueno, pues quedaría bastante aislado y bueno, pues más fácil atacable, ¿no? De ser atacable. Por lo tanto, Abdusattorov retira el alfil a A3, toca la torre nuevamente, vuelve a B6 y tras activar la torre a C1, atacando por rayos X al caballo de C7, una vez se retire el caballo de C3, Caruana hace este movimiento que es torre C6. Por lo tanto, una vez se mueva este caballo, lógicamente puede venir esta captura en C1 primero con jaque, y es verdad que las blancas cuentan con peón de más, y al finalizar toda esta secuencia pues vamos a llegar a la misma posición, en el sentido al mismo material, con peón de más para las blancas, pero con muchísimas menos piezas. Por lo tanto, a este movimiento torre B6 quizás se podría haber mantenido el caballo, o retirado, mejor dicho, el caballo a E8 para evitar este tipo de descubiertas y simplificar la posición. Aquí Abdusattorov lo que hace es ganar de momento un nuevo peón en E4, está atacado, pero primero, como decimos, torre por C1 con jaque, y tras torre por C1 este alfil ataca al peón de A2 que ha quedado indefenso. Primero F por E4, ganando pieza, y tras torre por C7 no hay temas de mate tampoco en B1, aunque Caruana hace este movimiento, ya que tras torre C1
pues vienen los cambios de torres y finalmente pues llegamos a este final en el que las negras también tienen ese peón de menos, pero también cuentan con peón pasado. Tras estas jugadas, alfil a3, activando el alfil nuevamente pues a esta diagonal bastante interesante, se activan los reyes y tras estos movimientos a5 por parte de Caruana. Tras estos movimientos alfil b5 con ataque sobre el caballo, caballo b6 dominando estas casillas centrales y tras rey e1, alfil c4 buscando este cambio y quizás pues este peón pueda ser más fácil de llevar bueno, pues a la coronación. De momento, tras estas jugadas, Abdusattorov evita los cambios, alfil c6, atacando al peón de e4, nuevamente alfil d5 y tras finalmente alfil por d5, jaque caballo por y rey d2. La partida continúa con rey e6, alfil f8, provocando g6 y tras jugarse f3 buscando el cambio de peones se juega rey f7. Si aquí las piezas negras pues capturan o cambian peones, las blancas tendrían dos peones pasados, centrales, comunicados y quizás la victoria sería más rápida. Rey f7, alfil d6, el rey vuelve a atacar al alfil y tras estas jugadas f por e4 y caballo f6. Si aquí primero las piezas negras capturan al alfil y tras esta captura pues llegamos a esta posición, las blancas tienen ventaja decisiva, ¿no? Ya que bueno, pues en esta posición se puede jugar a4 y tras atacar al rey dando un jaque, el rey se puede retirar a c6 y nuevamente un nuevo jaque. Si por ejemplo rey b6, rey c4, siempre el rey blanco pues va a atrapar al peón negro y este rey pues aunque puede quizás bloquear a los dos peones, el rey blanco volvería para ayudar para la coronación. Lógicamente no se puede capturar este peón ya que el peón de d5 pues coronaría, por lo tanto volviendo a la partida, caballo f6 aprovechando que este alfil está indefenso y hay un ataque sobre el peón de e4. No obstante, Abdusattorov simplemente juega rey d3 y ahora si las negras capturan ganando pieza se recupera tras jugar e5 dando un jaque y atacando o ganando el caballo con la misma posición de dos peones pasados y bueno, pues deteniendo este peón de a5, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas se decide jugar a4, alfil a3 y tras caballo g4 atacando h2, primero ya d5 con jaque. Como vemos, el alfil en esta diagonal pues empieza a controlar y evita que el rey pues tenga o se pueda mover a casillas como d6, e7 y sus peones pues puedan seguir avanzando. Rey e5 y tras alfil b2 con jaque el rey vuelve a d6. Tras estos movimientos h3 y en esta posición Caruana decide abandonar, ya que bueno, poco a poco pues las blancas irían progresando por seguir una línea interesante. Si el caballo por ejemplo se retira a h6, rey d4 para seguir avanzando los peones. En caso de que el rey pues se retire a d7 o hacer algún movimiento, alfil a3 nuevamente para restringir o controlar pues casillas por donde pasan sus peones por parte del alfil, g5 por parte de las negras y e5. Tras estas jugadas se puede dar un jaque, rey e4, el caballo puede volver a g7, a venir a labores defensivas y g4 por parte de las blancas, restringiendo también en el flanco de rey, quizás h6. Posteriormente se puede dar un jaque, como vemos pues el rey está bastante limitado, se puede retirar a d8 y tras rey e5, h5 y tras estas capturas incluso continuar con el ataque de estos dos peones. El tercero pues ya queda ahí semiabandonado y si por ejemplo pues caballo g7 volviendo nuevamente a la defensa, d7 ahora con la prioridad de ganar esta casilla gracias a este alfil que puede venir a 5. Por lo tanto, si las negras juegan g4 no hace falta ni capturar, alfil b4 y si g3 o a3 pues alfil a5 con jaque, única rey e7 y coronación con mate por parte de las blancas. Hay varias líneas, pero todas conducen al mismo final, por lo tanto Abdusattorov, nueva víctima que se cobró en dicho campeonato y a un nivel tremendo. Un saludo y hablamos. Chao.